¿Sabías que la película El intercambio está basada en una historia real ocurrida en la década de 1920 en Los Ángeles? Esto es El fin del cine y hoy hablaremos de El intercambio. Subimos vídeos todas las semanas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. El intercambio, titulada como El sustituto en México, Argentina, Chile o Venezuela. Es una película dirigida por el gran Clint Eastwood, protagonizada por Angelina Jolie y John Malkovich. La trama está basada en los asesinatos del gallinero de Wineville, una historia real ocurrida en la década de 1920 y que incluía la desaparición y el intercambio de niños. La película está ambientada en Los Ángeles en 1928. Christine Collins, interpretada por Angelina Jolie, trabaja como supervisora en una centralita de llamadas. Tiene un hijo de 9 años que se llama Walter Collins, que es todo en su vida. Como curiosidad, Angelina Jolie no estaba muy convencida de querer interpretar este papel por motivos personales. No quería hacer una película acerca de un niño desaparecido. Sin embargo, la fuerza y el coraje que demostró tener la Christine Collins real, junto a la exposición de la corrupción de los que tienen poder, terminaron por convencer a la actriz. Un día, al volver del trabajo, Christine se da cuenta que su hijo Walter no está en casa. Se asusta y se pone a buscarlo por la casa, en la calle, pero no lo encuentra. Llama a la policía para dar parte por la desaparición de su hijo, pero la policía dice no poder hacer nada hasta pasadas 24 horas de la desaparición del niño. Christine debe esperar ese tiempo y solo puede seguir buscándolo hasta que un capitán de policía corrupto llamado JJ Jones, interpretado por Jeffrey Donovan, se hace cargo de la búsqueda del chico. Los meses pasan y el niño no aparece. Christine se pasa las horas llamando a hospitales y centros de niños desaparecidos de distintos lugares de Estados Unidos, pero no obtiene ninguna respuesta acerca de su hijo. Nadie sabe nada. 5 meses después de la desaparición de Walter, la policía dice haber encontrado al niño. Se pone en contacto con Christine para decirle que su hijo ha aparecido. El reencuentro de la madre y el niño será presenciado por distintas autoridades y también por periodistas que podrán dar fe del buen trabajo de la policía. Para hacer más veraz la historia, el guionista incluyó frases reales sacadas del testimonio de la Christine real y de otras personas. La historia real en la que se basa la película fue descubierta por J. Michael Straczynski entre las montañas de archivos que conserva el Ayuntamiento de Los Ángeles en sus sótanos. Cuando Christine llega a la estación de tren para el reencuentro con su hijo, está como loca por volver a verlo. Han pasado 5 meses desde su desaparición. El niño baja del tren con una especie de asistente social y es puesto frente a Christine. Ella, inmediatamente al verlo, asegura que ese no es su hijo. A pesar de eso, el niño dice llamarse Walter Collins y la reconoce como su madre, aunque ella lo niega. Christine habla con el capitán de policía para hacerles ver que se han equivocado, que han traído a otro niño y que su hijo sigue desaparecido. El policía no está dispuesto a quedar mal frente a la prensa, así que convence a Christine para que reconozca que es su hijo. Asegura que han pasado 5 meses que no lo ve y que el niño ha sufrido muchos cambios físicos debido a las condiciones en las que haya vivido todos estos meses, en los que ha estado desaparecido. Christine no está convencida, pero acepta llevarse al niño a casa. El capitán pide a los periodistas que fotografíen a la madre y al hijo, para que puedan ver el buen trabajo que ha hecho él y todo su equipo de la policía. Una vez en casa, Christine comprueba que no está loca y que el niño que le han entregado no es su hijo. El niño mide menos que la última vez que lo midió antes de desaparecer. Comprueba también que no tiene los mismos modales ni las mismas costumbres que tenía anteriormente. Incluso, dándole un baño, comprueba que ese niño está circuncidado, cuando su hijo no lo estaba. Con todas estas pruebas, ella se presenta en incontables ocasiones en la policía para que no abandonen la búsqueda de su hijo, ya que ese niño no es su hijo. El policía la intimida y la amenaza, diciendo que lo que quiere es desentenderse de sus responsabilidades como madre, y que si sigue con ese comportamiento se verá obligado a tomar represalias contra ella. Como la historia de Christine y el reencuentro con su hijo es tan popular, un reverendo, Gustav, interpretado por John Malkovich, está interesado en ayudar a la protagonista a desenmascarar a la policía. Christine acude al dentista de su hijo, con el niño nuevo. Este asegura que no es el mismo niño, ya que las piezas dentales y demás no son las mismas que su hijo.
También lleva al niño a la escuela y pone en evidencia con la ayuda de la profesora que ese niño no había estado en su clase anteriormente. No sabía el nombre de la profesora ni cuál era su pupitre. Tanto el dentista como la profesora están dispuestos a testificar eso mismo delante de quien sea. Christine ha quedado con el reverendo para contar todo esto por un programa de radio. Pero antes de ir a la entrevista, Christine es llevada a la comisaría de policía, donde tienen que verla urgentemente. Christine está creando mucho revuelo y causando muchas molestias a la policía, por lo que el capitán, harto de ella, decide enviarla a un psiquiátrico, donde hay decenas de mujeres encerradas como represalia por parte de policías corruptos. Christine no acude a la entrevista con el reverendo, lo que hace que este hombre se mosquee y quiera saber qué ha pasado con ella. Paralelamente a todo esto, otro policía del departamento tiene la misión de capturar a un adolescente que se encuentra de forma ilegal en Estados Unidos. El policía encuentra al niño y lo mantiene en dependencias policiales hasta que lo deporten a Canadá. El niño se llama Sanford Clark y oculta una historia negra y macabra con la que no puede irse. Confiesa que él y su tío Gordon Stewart Northcott, interpretado por Jason Butler Harnett, han matado a más de 20 niños y que los restos de esos niños se encuentran en la granja de Winville. Entre las posibles víctimas está el verdadero Walter Collins. Esta información es comunicada al capitán corrupto de la investigación, quien le dice que no diga nada de lo que sabe, que no se lo cuente a nadie. Pero en un arrebato de valentía, el investigador del departamento de ilegales no está dispuesto a callarse la historia. Por concluir, la película tiene un final abierto. Christine se entera que su hijo estuvo en esa granja. Uno de los niños supervivientes, que aparece a los meses de haberse sabido todo, asegura que Walter Collins estaba allí con él, que consiguieron escapar, pero que en su huida fueron descubiertos por el asesino y los niños salieron corriendo cada uno para un sitio. No sabe si volvió a ser capturado o no, o si consiguió escapar. La cosa es que no aparece. La película tenía un presupuesto de 55 millones de dólares y consiguió una recaudación en taquilla de 113 millones de dólares. En el fin del cine nos ha gustado mucho la película. Como parte mala, diremos que dura demasiado. Son 2 horas y 20 de película, que no se hace pesada y que la verdad te mantiene atento toda la película. Pero la historia podría desarrollarse de forma más ágil, sin perder intensidad en la escena e interpretación de los actores y actrices. Angelina Jolie hace un buen papel, encarnando a Christine. Se la ve muy real y nos ha convencido. Además, tenemos especial debilidad por Clint Eastwood. Tenemos que reconocerlo. Nos gusta como director y como actor. Esta película es una de esas que hay que ver sí o sí. Es tierna, emotiva y a la vez dura. Podemos ver la corrupción que había antiguamente, bueno, y hoy en día. Y pone de manifiesto todas esas desapariciones misteriosas y bebés robados que ha habido en la historia de muchos, por no decir todos los países. En el fin del cine le damos una puntuación de 4 sobre 5. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publicamos todas las semanas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción podrás encontrar todos los enlaces. Si quieres que comentemos una película en particular, déjanoslo en los comentarios.